¿Qué dice? Está él por hablar en lengua, por explicarnos el don de lenguas, y comienza a hablar de las cosas más importantes. Esto me parece interesante, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. O sea, hay cosas más importantes que hablar en lengua, es lo que les está diciendo. Entonces, pensando en esto, digo, qué importante, qué básico es esto que San Pablo nos enseña acerca de poder identificar las cosas más importantes para poder ordenar el resto de la vida. En este caso, para ellos, el resto de la iglesia. Había un desorden en Corinto, ustedes lo saben, pero quiero seguir leyendo para que podamos tener la lectura como base. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. Que las lenguas no son para nosotros, es una cuestión entre las personas y Dios. Ahí no nos metemos. O sea, no hay necesidad de empezar a hablar un montón de lenguas para que todos oigan, porque en realidad no nos está hablando a nosotros, le está hablando a Dios. Por eso es que Pablo dice, en una reunión pública no debe de haber lengua sin interpretación, porque la realidad no está hablando con nosotros, está hablando con Dios. ¿Estamos claros en eso? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es la predicación? La profecía. Profecía no es otra cosa más que predicar, lo que estamos haciendo en esta mañana. Esto es profetizar. Y esto es lo que dice San Pablo, edifica la iglesia. Número 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Pero qué? El que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho os será, a menos de que os hable por medio de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza? Es inútil, dice San Pablo, oigan bien la palabra, es inútil hablar en lenguas si no hay una interpretación, porque no edifica a nadie, solamente hizo un bla 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 ruido que solo Dios entendió, de ahí nadie más. Le estoy diciendo lo que dice ahí, y no es que yo no crea en hablar en lengua, yo he oído hablar en lengua, yo nunca he hablado en lengua, como dije el domingo pasado, un poco de chisme por aquí y por allá, pero de ahí no mucho he hablado en lenguas, y no me hace falta hablar en lenguas, porque San Pablo dice, este es un don que Dios ha dado a ciertas personas para edificación de la iglesia si hay interpretación. Debe ir acompañada de la interpretación. Miren lo que dice el verso 7. Aún las cosas inanimadas, las que no tienen vida, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. No nos entendemos. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, ¿qué dice? Para la edificación de la iglesia. ¿Okay? Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, ¿qué dice? Mi espíritu ora. Mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendecís solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabes lo que decís. No se duerman, hermanos. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
conocimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Ustedes, hermanos. Así que la lengua es una señal, no para los incrédulos, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Okay. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que están locos. Y es verdad lo que dice la gente, en la iglesia todos hablaban tan locos. Es lo que dice, ahí dice. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. ¿Por qué? Porque los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación. Que todo se haga ¿para qué? Para edificación. Okay. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. No van a poner todos locos a hablar a la misma vez. 1 por 1 y 3 nada más. Ya el tercero ya habló, ok, ya se cerró esto, no más. Es lo que dice San Pablo. Y debe de haber interpretación, porque si no hay interpretación, que no hable para sí mismo y para otro. Pero si no hay intérprete, ¿qué dice? Que siga hablando en lengua, pero es con Dios. No hay nada para nadie más. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. O sea que en un culto no debe haber más de 3 predicaciones. 3 predicaciones suficientes cada uno. En este caso solo hay uno, porque ustedes una aguantan, las de una yo creo que van a dar una. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, es el orden que él pone. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es muy importante. Porque hay personas que dicen, no, a mí me toma el espíritu y no tengo control. No, San Pablo, no te mintas. El profeta tiene control sobre su espíritu y sabe cuándo va a profetizar y cuándo no. Aquí no hay posesión de Dios y que perdemos el conocimiento y nos poseemos. No existe eso. Siempre que uno está adorando a Dios tiene conciencia, con el entendimiento uno adora el nombre de Dios. Por eso es lo que le dicen que aquí había un hermano de que andaba enamorado de una hermana y cuando no le hacía caso se desmayaba, perdía el control. Sí, y allá en Valley Park y la hermana le cerraba la puerta porque era la secretaria y después se iba al carro y se desmayaba y en el culto se desmayaba y se todo un show. Después no le hacían caso, un par de patadas le vamos a decir como. Íbamos a hacer mi posición de no de manos sino de pies. Porque Dios no es Dios de confusión. ¿Cómo hay de ver, lean ustedes? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Algunas personas me dicen, hermano, no sé qué hacer, no sé qué es lo que Dios quiere, si voy o vengo. Entonces, ¿qué Dios no le está hablando? Mientras usted está confundido, no ha habido revelación de Dios, no hay que moverse. Cuando Dios se revela, hay claridad, uno sabe para dónde va, a dónde viene, qué es lo que está pasando. Pero no hay esa confusión que uno no sabe si es Dios o el diablo. Con Dios hay tanta claridad en lo que Él pide y quiere. Clarito. Uno es que la complica. Aleluya. Ayer invité a una hermana a la iglesia y me dice, no hermano, vengo de lejos. Y le digo, hermana, le digo, cuando uno quiere algo, no importa la distancia. Aleluya. Ahora este versículo es bien yuca. ¿Lo leen ustedes? A ver, hermanos, lean esto. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se despierten como necesariamente. Cada vez más para Este pasaje es bien difícil. Yo nunca lo he encontrado
ordenado yo por dónde agarrarlo, pero todavía estoy esperando la revelación. Número 35. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. O sea, que interrumpa, pues está interrumpiendo, hermano. En medio de la predicación empezaban a hablar en lengua y no dejaban la profecía que fluyera, o sea, la predicación, sino que se ponían a hablar en lengua en medio de la congregación. Entonces San Pablo dice, be quiet, que todo sea en orden. No sean locos. Niños. Número 36. Entonces le dice, si quieren aprender algo, pues después en la casa pregunten, y hay cosas que son así, hermano, hay cosas que en la iglesia no se discuten en la casa. No es la verdad. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo vosotros ha llegado? Si alguno piensa que dice, Que es profeta, igual, reconozca que yo es mandamiento. ¿por qué dice San Pablo eso? Porque había personas en la iglesia que decían, lo que San Pablo escribe no es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Cuando yo hablo en lenguas y digo esto, esta es la palabra de Dios. San Pablo dice, no, te equivoqué. Si sos profeta te vas a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido y no es verdad. ¿Cuántos predicadores yo he oído que piensan que saben más que San Pablo? Aleluya. ¿Dónde están ahora? No sé. La exaltación está en exaltar la palabra de Dios. Por tanto, hermanos míos, anhelad profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Muy importante, o sea, interpretación. Pero que todo lo que dice, se haga recientemente. ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden y paz. ¿Qué? Este día les quiero hablar acerca de las prioridades que debemos de tener como requisito para una vida ordenada. Importante esto que les digo. Las prioridades que debemos de tener como requisito para una vida ordenada. No se puede tener una vida ordenada si uno no pone en orden los requisitos, si no pone en orden las prioridades. Se lo vuelvo a repetir para que por lo menos sepan qué es lo que estoy diciendo. Las prioridades son importantes como requisito para una vida ordenada. Dicho de otra forma, no podemos tener una vida ordenada, un ornato interior, si no tenemos claras nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Muchas vidas, hermanos, están llenas de caos y desorden. Se parecen mucho al estado de la tierra antes de que Dios las pusiera en orden. Génesis 1. Es decir, están desordenadas y vacías. Y las tinieblas cubren sus abismos. Bendito sea Dios. Y es que es notable el desorden que hay y que prevalece en las vidas hoy en día. ¿En qué se nota? En la falta de paz y la tranquilidad. Cuando una vida no tiene orden, se nota por su intranquilidad que hay. Y eso lo dedicaba ya en el funeral. ¿Cuántas personas quieren con medicina tranquilizar su interior? Y yo quiero decirles de que no hay medicina que pueda calmar la enfermedad del espíritu. Solamente palabra de Dios. Amén. En serio, solamente la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto de la Biblia. No hay paz para el impío, dijo Jehová. Los impíos son como el mar que no está en paz y escupe lodo todo el día. Una persona con desorden es una persona que no tiene tranquilidad. Y la razón por qué no tiene tranquilidad es porque no tiene orden. Y si no tiene orden, pues no tiene prioridad. Claro. Lo opuesto ocurre cuando hay orden. Cuando hay orden, hay paz. Dios dice, bueno, en este caso San Pablo dice que Dios es un Dios de orden y de paz. ¿De qué es Dios? ¿Dios de qué? De orden y paz. Hermoso, Dios es un Dios de orden y de paz. Dios no es caótico. Noten ustedes cómo se unen estas dos palabras aquí en esta parte de la Biblia que leímos. Y les apunto a eso porque la iglesia que recibe esta palabra es una iglesia con un desorden que no existía ni entre los no creyentes. Porque los escándalos más grandes ocurren en las iglesias, no en el mundo.
En el mundo se espera, hay que se roben, se maten, se forniquen, adulteren, todo lo que quieran en el mundo. Pero en la iglesia ocurren estas cosas y se mira 100 veces más grande. ¿Y por qué? Porque no ha habido prioridades en la iglesia, sino que hay un desorden total. Y San Pablo les dice, hermanos, si de verdad Dios está con ustedes, que se note en el orden. Aleluya. San Pablo los felicita a estos cristianos y les dice, ustedes han logrado grandes cosas en su peregrinar. Sin embargo, también les dice que hay cosas por las que no los felicitan. Es decir, tienen muchos juguetes, tienen todo lo que necesitan, pero siguen en un desorden sin igual. Lo mismo con nosotros. Tenemos tantas cosas que hemos logrado en nuestras vidas, pero contrario a lo que lo esperábamos, no nos ha producido paz, sino tranquilidad. Hay personas que piensan que la vida es acumular cosas. The more you get, the happier you'll be. Not necessarily. Ahora que estoy viejo, me doy cuenta que la felicidad radica no en cuánto tengo, sino en lo menos que tengo. Y me estoy deshaciendo. Mira, a veces ando por el mismo short toda la semana. Yo sé que uno te dice, pero no tengo nada que demostrarle a nadie. Sí, no tengo nada. ¿Y por qué voy a ponerme con un short nuevo para que lo mire? Si el short es para mí, no es para ustedes. Y pienso que tiene más cosas, y se acumula uno y se llena de cosas, de cucaracheros. ¿Para qué, hermano? Amén. Y vuelvo a decirlo, que estas cosas no producen paz, sino más intranquilidad. Y una época me agarró de comprar relojes y todos dan la misma hora. Que no tengo tal color, que no tengo tal color. Y ahora los estoy regalando todos porque solo uno necesito. Este que vale $8,000, ¿no? Reloj de pastor. Es un regalo de mí. Pero no produce tranquilidad. Vuelvo a decirlo, la intranquilidad es la falta de orden en nuestra vida. La creación no es otra cosa más que orden. Ustedes miran la creación, miren todas partes, el gran orden que hay, la mente de Dios poniendo todo en orden. Ustedes están ocupados con el desayuno, ustedes no se preocupan por todo lo demás. Yo no sabía, hasta hace 2 años descubrieron que las montañas y los valles y los desiertos tienen orden, porque si no, no funcionaría el planeta como funciona. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Quién quiere el desierto tan caliente y no hay vida? Eso tiene su propósito. Es que Dios pone todo en orden. Es más, el capítulo 1 de Génesis